Hola mis queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde la emoción nunca termina y las noticias sobre tus celebridades favoritas siempre están al alcance de un clic. Hoy les traigo un contenido lleno de sorpresas, sentimientos profundos y un gesto increíble que muchos de ustedes no se esperaban. Como saben, en nuestro canal nos encanta compartir todo sobre el mundo de las estrellas turcas, especialmente sobre aquellos que nos roban el corazón, como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero hoy, nos adentramos en una historia que toca mucho más allá de los escenarios y las luces brillantes, una historia sobre el verdadero valor de la familia, la generosidad y la fuerza de voluntad frente a la adversidad. Seguramente muchos de ustedes ya están al tanto de que Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos de la televisión turca, pasó por una de las pruebas más difíciles de su vida. Estamos hablando de un periodo complicado en el que su vida personal y profesional se vio sacudida por un evento que cambió su perspectiva de muchas cosas. Y es que, a veces, la vida nos da sorpresas que no podemos anticipar y, aunque no siempre son agradables, nos enseñan lecciones valiosas. Kerem estuvo hospitalizado en cuidados intensivos durante varios días debido a un problema de salud grave que afectó su bienestar. Durante esos días de incertidumbre, su vida estuvo en pausa, mientras médicos y seres queridos luchaban por su recuperación. Tras un tiempo en el hospital, Kerem finalmente fue dado de alta y regresó a casa, creyendo que lo peor ya había pasado. Pero la vida, como sabemos, nunca deja de sorprendernos, y pronto Kerem se dio cuenta de que no solo tenía que recuperarse físicamente, sino también enfrentar algo aún más desafiante, el robo en su hogar. Sí, como lo oyen. Durante su tiempo en el hospital, alguien aprovechó la oportunidad y entró en su casa. Los ladrones no solo robaron sus pertenencias materiales, sino que se llevaron un objeto muy especial para él, un retrato valioso, que su madre le había regalado y que había pasado de generación en generación en la familia. Este retrato no solo tenía un valor sentimental inmenso, sino que también representaba los lazos familiares y el amor profundo entre madre e hijo. Imaginen cómo se debe haber sentido Kerem, tras haber estado luchando por su vida, encontrarse con esta pérdida tan devastadora. Lo más impactante de todo esto es que las cámaras de seguridad que debía tener en su hogar no estaban funcionando en ese momento. Y para empeorar las cosas, como la casa no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, la compañía de seguros se negó a cubrir los daños. Este fue un golpe aún más grande para Kerem, que se vio no solo enfrentando la pérdida material, sino también la tristeza de haber sido víctima de un robo mientras estaba en su punto más vulnerable. En medio de todo esto, Kerem no solo se enfrentó a la tristeza de perder sus pertenencias, sino que también tuvo que lidiar con la frustración de no poder contar con la ayuda de su seguro debido a la falta de medidas de seguridad. A pesar de todo esto, Kerem decidió no quejarse por las cosas materiales que se llevaron, aunque el retrato fue, sin duda, lo más doloroso para él. En un acto de vulnerabilidad, se dirigió a los medios de comunicación, pidiendo que por favor le devolvieran el retrato, ofreciéndose incluso a pagar por su valor. No me quejaré de lo que se llevaron. Pero ese retrato es muy valioso para mí. Por favor, entréguenlo, incluso les daré dinero por su valor, dijo Kerem, visiblemente afectado por la situación. El dolor que expresaba en sus palabras reflejaba no solo la pérdida material, sino el impacto emocional que este suceso había tenido en su vida. A pesar de la falta de pruebas y la dificultad de rastrear a los ladrones debido a la ausencia de grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía inició una investigación. Sin embargo, como era de esperar, el caso no fue fácil de resolver. Las calles cercanas a la casa de Kerem tenían múltiples entradas y salidas, lo que dificultaba aún más la investigación. Los investigadores no encontraron pistas claras que pudieran conducir a los responsables. Sin embargo, la vida de Kerem tomó un giro inesperado cuando, unos días después, recibió una llamada que cambiaría las circunstancias. Alguien le informó que había encontrado el retrato de su madre y quería devolvérselo. Este giro de los acontecimientos fue una pequeña luz en medio de la oscuridad para Kerem. Kerem acordó encontrarse con la persona que había encontrado el retrato en un lugar determinado. Sin embargo, justo en el momento en que recibió el cuadro, la policía llevó a cabo un operativo y capturó al hombre. Kerem, sin embargo, sorprendió a todos con su reacción. Esta persona me ayudó. No sé si él fue quien robó, pero no tengo ninguna denuncia contra él. Por favor,
Libérenlo, dijo Kerem, demostrando una generosidad y un espíritu de perdón que sorprendió a todos. Tras un breve interrogatorio, el hombre fue liberado, y Kerem le agradeció sinceramente por asegurarse de que el retrato le fuera devuelto. Este incidente marcó profundamente a Kerem, y no solo por lo sucedido, sino por la lección de vida que aprendió a partir de ahí. Decidió vender la casa en la que vivía y mudarse a su casa de verano, pero lo más asombroso fue que también tomó una decisión muy inusual: le regaló la casa al ladrón. No viviré más en esta casa, pero quiero que él y su familia vivan aquí. Que sean felices, dijo Kerem, dejando a todos sorprendidos por su noble gesto. La decisión de Kerem de regalar su casa al ladrón fue ampliamente comentada en las redes sociales, y muchos de sus seguidores aplaudieron su actitud. Aunque algunos se mostraron escépticos sobre la verdadera naturaleza del robo. La reacción de Kerem ante esta situación no solo se limitó a lo material, sino que también tuvo un profundo impacto en su forma de ver el mundo. Tras este acontecimiento, Kerem comenzó a darle mucha más importancia a las medidas de seguridad en su vida. Estaba decidido a garantizar que en el futuro no solo protegería sus pertenencias, sino también su bienestar emocional. Kerem se comprometió a crear conciencia sobre la seguridad, iniciando una plataforma que brindaría orientación sobre cómo protegerse a uno mismo y a su familia, y cómo tomar medidas de seguridad en el hogar. Además, también comenzó a investigar y desarrollar proyectos de responsabilidad social para ayudar a las personas en situaciones difíciles. Una de sus iniciativas fue el desarrollo de proyectos para ayudar a las personas que viven en situaciones vulnerables, especialmente a aquellas que carecen de acceso a una vivienda segura. Kerem comenzó a colaborar con organizaciones públicas y privadas para ofrecer espacios de vida más seguros a las familias de bajos recursos. También comenzó a trabajar en programas de formación en seguridad, en los que las personas pudieran aprender a protegerse mejor en sus hogares y en su vida diaria. Estos proyectos no solo reflejaron su deseo de mejorar la seguridad, sino también su firme compromiso con la responsabilidad social y la justicia. Kerem, con su alma generosa, decidió también dedicarse más al apoyo de la educación, especialmente para los niños de zonas desfavorecidas. Los niños son nuestro futuro, y ayudarlos a alcanzar sus sueños es una fuente de felicidad indescriptible para mí, expresó en una de sus entrevistas. Con este enfoque, Kerem planea lanzar iniciativas que brinden igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, tales como programas de becas y la creación de bibliotecas en áreas de bajos recursos. Su objetivo es garantizar que cada niño, independientemente de su origen o situación económica, tenga acceso a una educación de calidad. La tragedia que vivió Kerem le dio una nueva perspectiva sobre la vida. Aunque al principio parecía un golpe devastador, Kerem aprendió a ver la vida de una manera más profunda y significativa. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz, y que el verdadero valor no está en lo material, sino en lo que podemos hacer por los demás. Su generosidad y su capacidad para perdonar y ayudar a los demás lo han convertido en un modelo a seguir, no solo como actor, sino también como ser humano. A medida que Kerem continúa trabajando en sus proyectos sociales, demuestra que el verdadero éxito no se mide por la fama o el dinero, sino por el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades sobre Andersel, Kerem Bürsin y mucho más. Nos vemos en el próximo video.